¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Nos acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Estamos transmitiendo por Frecuencia Tech por el 94.9 de FM. También nos pueden escuchar en la página frecuenciatech.com.mx a nivel nacional. Y bueno, nuestros datos de contacto, dudas@frecuenciafiscal.com.mx y nuestros canales en redes sociales, Facebook y YouTube, Frecuencia Fiscal. Bueno, también tenemos podcast en Spotify, entonces también pueden escuchar nuestros programas por estos medios. Bueno, hoy vamos a hablar del tema datos económicos y financieros, qué significan y cómo me afectan. Son estos datos que nos dan muchas veces al inicio de las noticias, de los noticieros. Siempre hay una sección de economía y finanzas. Pues nos los dicen y nos quedamos como que con cara de, ok, ¿qué me quisiste decir? Y para eso, el día de hoy tenemos un invitado, Juan Sebastián Musi, su Twitter, les aseguro que si le escriben les va a contestar, @Juan Musi. Y bueno, Juan colabora en diferentes medios, actualmente tiene presentaciones, temas económicos y financieros, es conferencista, da alrededor de 25 conferencias al año, participa activamente en Milenio, en Imagen, es columnista en Milenio Diario, también por aquí el Heraldo Radio, Imagen Radio. Bueno, el currículum, la verdad es que, Juan, discúlpame que no lo lea, pero la verdad es que es bastante amplio. Actualmente es socio de Alfa Patrimonial y bueno, hasta diciembre se desempeñó como director general de CI Fondos de Inversión. Juan, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Mario, muchísimas gracias, gracias a ti. Un pequeño detalle, el Twitter es @JuanS.Musi, lleva una S ahí intermedia. Porque como comentaste que todos los contesto y demás, pues sí, con esa intención de todas las dudas o preguntas que pudieran surgir de este programa. Y pues nada, agradezco tu invitación, aquí estamos con mucho gusto. Y pues qué bueno que no lees el currículum porque le iba a dar flojera a la gente. Pero sí, pues prácticamente son 24 años de carrera en el medio financiero. Y bueno, pues encantado de estar aquí en Frecuencia Tech contigo, Mario. Muchas gracias, Juan. Oye, bueno, vamos a hablar de estos temas. Noticias sí, que todos los días escuchamos en todos los noticieros, en cualquier canal, en cualquiera, nos dicen datos económicos y datos financieros. Por ejemplo, aquí saqué algunos indicadores económicos de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos dice, oye, cae el Producto Interno Bruto 2.2 en el primer trimestre del 2020. Indicador mensual de la actividad industrial cae 25.1% en abril. La inflación anual de mayo, 2.4%. La inversión en activos fijos descendió 3.1% en marzo. Las ventas de ANTAD, que son todas estas asociación que son todos los supermercados y todo esto, se contrae 19% en mayo. Y luego, la verdad es que suenan alarmantes. y muchas veces los escuchamos y decimos, ok. Y después vienen los mercados financieros, ¿no? También todo este tema de que la calificación crediticia, que México va a perder el grado de inversión, y todas estas casas Fitch, Standard & Poor's, Moody's, que inclusive, por ejemplo, hoy estaba escuchando que podría perder ya México el grado de inversión, que estábamos muy cerca. El tema de Pemex, que hace por ahí en abril, mayo, estuvimos escuchando, oye, no, pues es basura. O sea, caray, te quedas así como que, okay, pero ¿a qué te refieres con que el grado de inversión es basura, no? Entonces, Juan, platícanos un poco qué significa todo esto. ¿Qué me debo de alarmar cuando lo escucho? ¿Le debo de poner atención? Un mexicano común, digamos, por ejemplo, el tipo de cambio que sube, baja, se queda igual. Habrá quien diga, oye, pues yo no compro en dólares.
yo nunca voy a Estados Unidos, pues a mí en qué me afecta, ¿no? Entonces, nos pudieras ayudar a comprender un poco todo este tipo de cosas, todo este tipo de noticias, digámoslo así, ¿no? Es un error el pensar que ninguno de estos datos nos afecta. También es un error pensar que estas son noticias que afectan a ricos. He oído mucho eso, ¿no? No, pues a mí, ¿por qué me afecta eso si yo ni dinero tengo para invertir? O no, a mí, ¿por qué eso me va a afectar, como tú bien dices, si no voy a Estados Unidos? No, a mí, ¿en qué me afecta si la bolsa sube o baja, si yo no tengo para invertir en la bolsa? Todo está conectado, todo está relacionado y ahorita poco a poco yo creo que lo vamos a poder ir desmenuzando y explicando muy bien para que todo el mundo lo pueda comprender. Siguiendo el orden de las noticias que tú me decías, déjame agarrar como guía la presentación que amablemente me mandaste para comentar por ahí y de ahí podemos ir yo creo que ligando los temas y interrúmpeme Mario si en algo no soy claro, si en algo cometo el pecado de ser muy técnico, voy a tratar de no, de que aquí mi idea y siempre ha sido, quiero que lo sepas, en mi cuenta de Twitter como tú lo comentabas, los videos de lo que se trata es que los entienda todo mundo, yo no le estoy hablando a financieros, yo no le estoy hablando a especialistas, yo le hablo al mexicano de a pie y en esa línea vamos a mantenernos. El Producto Interno Bruto, pues es la capacidad total de un país de producir, de generar riqueza. Es, digamos que si tú tienes una fábrica y esa fábrica fabrica telas, pues tú igual y tienes una capacidad de producción de, por darte un ejemplo, 100,000 metros mensuales, ¿no? Pues el Producto Interno Bruto de esa fábrica son 100,000 metros mensuales, ¿no? Es el total o la capacidad total de producción. Cuando lo mides en términos de un país, el Producto Interno Bruto mide todo, la capacidad de producción de todas las fábricas del país, la producción de la capacidad de construcción de todo el país, la capacidad de recibir turismo, de crear relaciones comerciales, de vender en comercios pequeños, medianos, grandes, en tiendas departamentales, en supermercados, en misceláneas, la capacidad que tenemos de producir en el campo, la capacidad que tenemos para exportar vehículos o partes automotrices o tecnología. O sea, si te fijas, todas las actividades que he comentado y que he descrito, pues conforman el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, cuando a ti te dicen cae el Producto Interno Bruto o va a ser negativo el Producto Interno Bruto, que es el caso para este 2020, tristemente, que puede caer 9 o 10%, es una cifra históricamente mala, esto es algo sin precedente, pues querrá decir que ese total de capacidad de producción y de comercio y de generar riqueza que tiene nuestro México, para el año entrante se va a ver mermada en un 9% con respecto al año anterior. ¿Qué necesita un país para salir de la pobreza? ¿Qué necesita un país para que 50 o 60 millones de mexicanos que hoy viven en condiciones lamentables salgan de esta pobreza? Pues necesita crecimiento económico y desarrollo. Y eso se mide con el Producto Interno Bruto. Para darte una idea, China, que ha desinstalado de la pobreza a billones de chinos literalmente, pues lo ha logrado desarrollando y creciendo con su Producto Interno Bruto durante muchos años a 2 dígitos. Cuando dicen México a qué tasa debería de crecer su Producto Interno Bruto, pues si quisiéramos sacar paulatinamente a estos mexicanos que viven en condiciones de extrema pobreza poco a poco, esa tasa por lo menos debería estar entre el 4,5 y el 5,5%. Y la triste realidad es que llevamos prácticamente 20 años, y antes era todavía peor, promediando tasas de crecimiento del 2%. O sea, una tasa muy inferior a lo que este país requiere para realmente mejorar las condiciones de vida de tanta gente, ¿no? Entonces, pues el Producto Interno Bruto, como te estoy comentando, no es un indicador para ricos, no es un indicador para pocos, es un indicador que nos abraza y nos toca a todos y que pues de alguna manera nos afecta para bien o para mal. Juan, Este año el duda. mundo entero va a crecer negativo por el tema de la pandemia, pero yo te diría que el promedio de crecimiento negativo del mundo va a andar sobre el 5%, menos 5%, y en el caso de México el crecimiento negativo va a ser de menos 10%. No está padre, no está bonito crecer al doble negativo con respecto al promedio, ¿no? Juan, ¿esto significa pérdida de empleos? 100%. Te voy a dar una idea, y tristemente a la fecha a la que estamos hablando tú y yo,
Hoy en México se han perdido más de 1.100.000 empleos formales, oficialmente. Estos son 1.100.000 empleos formales, pero la economía mexicana tiene mucho más empleos informales. ¿Por qué? Porque nuestra economía tiene más o menos el 60% es informal y el 40% es formal. Entonces, también se han destruido empleos, permíteme así llamarle, de la economía informal. Entonces, que podemos contabilizar en el IMSS, se han perdido 1.100.000 empleos. ¿Cuántos empleos se crean al año, Mario? Porque a la gente no le digo nada si le digo 1.100.000 perdidos, pero si te digo que al año México crea en un buen año 600.000 empleos, en un buen año, pues fíjate, hemos casi perdido o destruido, y no estoy diciendo que sea por culpa de alguien aquí en México, ¿no? O sea, son muchos los ingredientes que tienen que ver con esta pérdida de empleo. Claro. Pero se puede decir que ahorita, esta fecha, en lo que va del año, hemos perdido la creación de empleo de 2 años. Pues digo, es un dato frío, escalofriante, ¿no? Si nos vamos a lo que ha perdido, y estamos hablando de la mitad del año, todavía falta los efectos de esta pandemia que es a nivel mundial, como bien dices. Juan, el indicador de actividad industrial, ese fue súper difundido en todas partes, que en abril cayó un 25.1%. ¿Qué significa esto? Y en mayo cayó el 30%, o sea, todavía cayó más. Este indicador de lo que te habla es totalmente de la actividad fabril. Yo te hablé de todos los sectores que integran un Producto Interno Bruto. Uno de los sectores que integran el Producto Interno Bruto es el sector industrial, cuando refieres estricta y únicamente a industria, a fábrica. La economía tiene componentes muy importantes que no necesariamente son fabricaciones o industrias. La economía de servicios, por ejemplo. Tú y yo que trabajamos en el sector financiero, pues no somos parte de un indicador industrial, somos parte de un indicador de la economía de servicios. Entonces, cuando hablas de una caída del, prácticamente ya te decía yo en mayo, de la actividad industrial, refiere a una caída en la manufactura, en las fábricas y en la industria del 30%, sin tocar a la industria de los servicios, restaurantes, hoteles, aerolíneas, bancos, aseguradoras, afores, etcétera, etcétera. Todo eso son servicios. Cada uno de esos se mide en lo individual y después haces el Producto Interno Bruto. O sea, lo subes. El Producto Interno Bruto es la suma de todos. La suma de todo. El comportamiento de todos estos, digámoslo así, ¿no? Así es. Okay. Bueno, la inflación, Juan, la inflación 2.4 a mayo, se ha venido, la verdad es que ha estado controlada, y esa es una duda, déjame decirla, esa es una duda personal. ¿Cómo es posible que con estos niveles, por ejemplo, de valor del dólar, la inflación siga controlada? O sea, bueno, yo sé que es una actuación del Banco de México, ¿no? Pero al final, pues todo influye, ¿no? Sí. Mira, por un lado, si hay una buena gestión, yo creo, del Banco Central, del Banco de México, que su principal objetivo es el de controlar y mantener a la inflación en una zona, en un rango. El rango del Banco de México es mantenerla entre el 3 y el 4%. Y ahorita estamos también, este indicador te lo puedo actualizar un poquito más. A la fecha estamos sobre el 2.8. Tú hablabas ahorita del 2.4 al cierre de mayo. Pues prácticamente ya actualizando la información estamos al 2.8. Sigue siendo una cifra buena, debajo del rango del Banco de México. Y aquí hay dos preguntas que la gente se hace muchísimo. Es, ¿cómo mides la inflación? Si yo cuando voy al súper, si yo cuando voy a gastar, si yo cuando pago colegiaturas, es decir, en mi vida diaria, las cosas me aumentan más que eso que me dicen que es el 2.4 o el 2.8%. Bueno, pues porque la canasta básica no necesariamente es una canasta básica que nos afecta a tu familia y a mi familia. Igual y tú con las edades de tus hijos, con el patrón de consumo y de vida que tú tienes y tu esposa y demás, tienes una inflación mucho mayor al 2.8%. Y la canasta básica, pues es una canasta conformada por un montón de cuestiones agropecuarias, productos del campo, productos del agro y también del sector pecuario, ¿no? Carne, pollo, carne de cerdo, etcétera.
gasolina, tarifas celulares, tarifas aéreas, paquetes turísticos, pesa mucho menos restaurantes y demás, pero también la canasta básica, como la integran, es cada cosa tiene un peso específico. Y en teoría está pensada en el patrón de consumo de la mayoría de los mexicanos. Entonces, pues tiene una carga muy fuerte la inflación en productos agropecuarios, ¿no? Okay. Pensando en el mexicano promedio, en el mexicano de a pie. Y si sube mucho, por ejemplo, productos o cosas más como de lujo, llamémosle así, afectarían menos a la inflación. Tiene mucho más peso en la inflación el precio del chile, del tomate, del maíz y de la carne de res que una tarifa aérea o que una tarifa celular. Entonces, eso para entender por qué la mayoría de la gente dice, no, hombre, pues eso de que la inflación está en 3% no es cierto, yo pago más de escuelas, yo pago más de esto, yo pago, bueno, pues sí, porque la inflación no la calculan de acuerdo al patrón de gasto de una familia de clase media, media alta y mucho menos de clase alta, ¿no? Eso como primer tema. Influye tu nivel de vida socioeconómico, digamos así, ¿no? Sí, está más apegado, tristemente yo te diría, a alguien que vive como más al día, ¿no? Y que está más consumiendo pensando en lo esencial. También es parte de la inflación, por ejemplo, la gasolina. Y no todo el mundo en México tiene coche, ¿no? Pero la gasolina incide no solo en los precios del patrón de consumo de alguien que tiene un coche, que lo puede usar más o menos dependiendo del precio de la gasolina, pero también incide en las tarifas del transporte público. Si te suben la gasolina, pues el transporte público tendería también a subir. Las tarifas eléctricas. Tú, por ejemplo, eres de Monterrey y la franja norte del país tiene descuentos o tiene subsidios gran parte de la temporada de calor para que pagues menos de luz, para que puedas usar el clima y refrigerar tu casa, refrigerar tu oficina, etcétera, ¿no? También es parte de la inflación, las tarifas eléctricas, ¿no? Pero cuando entran los subsidios en la zona norte del país, que a ti, por ejemplo, te afecta, eso beneficia a la inflación, ¿no? Entonces, todo esto pesa y todo esto influye en la inflación. Ahora, lo más importante te lo quiero decir de la siguiente manera. Si la inflación hoy está baja, más que ser una buena noticia así sola porque quiere decir que las cosas están subiendo poco de precio y eso nos da más poder adquisitivo, ¿me explico? O sea, la inflación baja es una gran noticia porque querría decir que con mi dinero me sigue alcanzando para comprar cosas que aumentan a razón de 2.8%. Una pésima noticia sería decirte que la inflación es del 10 o del 20% y a mí el salario no me lo han aumentado en los últimos años, pues estoy perdiendo poder de compra. Ahora, la inflación hoy está baja por una mala razón y no es una buena noticia. Está baja porque hoy es tan débil el consumo, y déjame decirlo así, pero estamos tan amolados todos que hay poca demanda por comprar y adquirir cosas, entonces pues difícilmente las cosas suben de precio. Muchas veces incluso muchas cosas tienen que bajar de precio para que pueda seguir la gente consumiendo. Entonces, hoy la inflación baja, más allá de ser una buena noticia, es una noticia de una ausencia de consumo, una pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo y pues en general una situación muy complicada del país. Muy bien. Juan, bueno, la verdad es que el tiempo se nos va bien rápido, déjame hacer una pausa. Les recordamos que estamos en su programa Frecuencia Fiscal, los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo. Estamos transmitiendo por Frecuencia Tech, por el 94.9 de FM, y nos acompaña Juan Sebastián Musi, economista, financiero, por ahí leía tu currículum, ingeniero, ¿verdad? Sí, ingeniero industrial y tengo una maestría en finanzas, correcto. Y bueno, estamos hablando de datos económicos y financieros, qué significan y cómo me afectan. Juan, me voy a brincar un poquito de temas porque se nos acaba el tiempo y algo que escuchamos muy seguido, la calificación. Oye, México va a perder el grado de inversión, ha salido ahorita en un montón de medios, en Twitter, estamos muy cerca, que 2 escalones, que 3 escalones. Pemex hace algunos meses, pues primera plana, ¿no? La calificación, Pemex pierde el grado de inversión y le va a afectar a México. ¿Qué significa todo esto? ¿Nos debemos de asustar? ¿No nos debemos de asustar? La verdad es que parecen noticias bien alarmantes, ¿no? Mira, la verdad es que es de una gran torpeza y ignorancia pelearte
y más ignorar lo que las calificadoras dicen con respecto a la deuda de tu país y en este caso de Pemex. Pero sobre todo de mucha ignorancia. Déjame ponerte una analogía que me van a entender perfectamente bien. A que todo el mundo conoce y sabe lo que es el buró de crédito. ¿Sí? Bueno, pues si tú caes en el buró de crédito, tú contéstame si quieres ir mañana a sacar un crédito nuevo, una tarjeta, un sistema de cable o de paga de televisión, un teléfono celular. Si estás en el buró, Mario, simple y sencillamente no te lo van a dar. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Bueno, si perdemos nosotros el grado de inversión, ¿qué es el grado de inversión? Los países y las empresas somos calificados por agencias calificadoras que te dicen qué tan buen acreedor eres, qué tan bueno eres para pagar y hacerle frente a tus compromisos de pago. Y esto es en función de tu situación financiera. Si alguien tiene una situación financiera muy buena, muy holgada, privilegiada, pues tendrá una calificación mayor que alguien que tenga una situación financiera complicada y muy comprometida. Una empresa muy endeudada tendría una calificación más baja que una empresa que vende mucho y que tiene pocas deudas. Llévalo eso mismo a un país. ¿Cuál es el país que mejor calificación tiene hoy a nivel global? Estados Unidos. Otro gran país en términos de calificación, Alemania. Son países que, aunque deben mucho, tienen una capacidad de generación de flujo impresionante y son acreedores de primera, son deudores que pueden hacer frente a sus compromisos de pago sin ningún problema y todo mundo se siente muy cómodo prestándole a Estados Unidos y prestándole a Alemania. De la misma manera que si yo te dijera, puedes invertir en un bono y le quieres prestar a Volkswagen, te sentirías más cómodo que si te digo, préstale esta nueva armadora que está empezando a armar vehículos y que mire, es una empresa que empieza. Entonces, la calificación tiene que ver muchísimo con esa seguridad o esa solvencia que al final tú como prestamista vas a obtener a cambio. Cuando un país tiene grado de inversión, está en el plano mundial de las inversiones. Entonces, gracias a que México hoy tiene 2 niveles arriba del grado de inversión, ya perdimos un nivel, de hecho, recientemente, pero gracias a que seguimos estando dentro del grado de inversión, seguimos estando en el mapa de las inversiones globales. Eso quiere decir que gobiernos de otros países, que grandes fondos de pensiones, grandes fondos de universidades, grandes fondos de empresas privadas, consideran a México un destino natural para las inversiones porque tiene grado de inversión. Con la analogía que te hacía yo del buró de crédito, si tú pierdes el grado de inversión, en automático te borran de ese mapa. Ya no eres sujeto a invertir en México, ya no eres atractivo, ya nadie te va a voltear a ver porque no ofreces esa seguridad que está buscando ese mundo de las inversiones. Entonces, ¿es grave? Es gravísimo. Es delicado, es delicadísimo. Sería catastrófico perder el grado de inversión. Tenemos, digamos que chance de perder un nivel más y todavía mantener el grado de inversión y que eso creo que va a ocurrir, además, tristemente, cuando veo la línea que ha seguido el gobierno y las cosas que han seguido haciendo y cómo seguimos faltando y sin mandar mensajes claros de confianza al exterior, es muy probable que la calificación nos la vuelvan a bajar. Grave, Mario, si nos la bajan 2 veces, porque entonces ahí sí perdemos el grado de inversión. Juan, al mexicano de a pie, como comentábamos, al mexicano común, que no tiene inversiones, dice, pues yo no invierto en bonos, no tengo ni dinero para ahorrar. ¿Cómo nos afecta todo esto? Sí te afecta y te afecta mucho. Te voy a decir por qué. Perder el grado de inversión traería consigo un efecto dominó y en cadena terrible. Se empezaría a salir dinero, mucho dinero. Cuando se empieza a salir mucho dinero, lo que empieza a ocurrir es que se te sube el tipo de cambio súbitamente. Entonces, de estar, por ejemplo, en 21, se te va súbitamente igual a 26 o a 27, porque perdiste el grado de inversión. Se te empieza a salir un montón de dinero. ¿Qué sigue? Pues como quieres contener esa estampida, quieres evitar que se vaya todo ese dineral, subes abruptamente las tasas de interés y le dices a la gente, oye, no se vayan, aunque perdí el grado de inversión, pero ya no te voy a pagar el 5% o el 5,5%, que es lo que estamos pagando ahorita, te voy a pagar el 10%. Entonces habrá inversionistas que digan, bueno, pues como ya perdió el grado de inversión, ya es menos seguro, pero me está ofreciendo el 10%, igual y lo considero. Muchos no, muchos simplemente con perder el grado de inversión, aunque les pagues el 20%, se van a ir y no te van a considerar.
pero lograrás retener algunos. Ahí es en donde afectamos al mexicano de a pie, que cuando las tasas se vayan del 5,5 al 10, aquel que quería pedir un crédito para comprar una casa, los hipotecarios se van a subir mucho, muchísimo. Aquel que quería pedir un pequeño préstamo para empezar un negocio, emprender una aventura empresarial, las tasas se le van a ir al doble o al triple y se va a empezar a restringir el crédito. La inflación, muy probablemente al empezar a subir las tasas de interés, van a también a subir porque hay un efecto en el que el tipo de cambio alto empieza a perjudicar a los precios. Acuérdate tú que mucho de lo que consumimos, muchísimo, cotiza en dólares. Y los precios están calculados en función al precio de esas materias primas en dólares. Cuando el dólar se te vaya a 27, pues tú imagínate cómo va a contaminar a los precios, que se vuelve inflacionario. Y te metes a un círculo vicioso terrible, en el que terminarías quizás con tasas de 2 dígitos, con tipos de cambio que se acercarían a los 28 pesos o 29 pesos por dólar. La economía estaría también prácticamente estancada porque nadie podría pedir prestado y financiarse a tasas tan altas. Nadie confiaría en el país porque el país perdió el grado de inversión. Entonces, de verdad, seguir ignorando y seguir menospreciando o minimizando lo grave que puede ser perder el grado de inversión denota, sobre todo, como te decía, una gran ignorancia. Muy bien. Bueno, ya nos contestaste el siguiente punto, que era el tipo de cambio. Lo que comentábamos es, oye, habrá mucha gente que diga, oye, yo no compro en dólares, yo no voy a Estados Unidos, pues me da lo mismo que suba o que baje, ¿no? Pero por lo que comentabas ahorita, pues está conectado, ¿no? Probablemente, pues tú no compras en dólares, pero a lo mejor el H-E-B a sus proveedores le compra en dólares. Y si a él le aumentan el tipo de cambio, pues te va a aumentar a ti el precio del producto, ¿no? Entonces, es una bola de nieve la afectación que pudiéramos tener. Y por eso hay que ponerle atención, digamos, a las noticias, ¿no? Porque si estás haciendo planes, pues todo este tipo de cosas te van a afectar en algún momento, ¿no? Las tasas de interés, la verdad es que ahorita están cómodas, todavía no se ve un reflejo fuerte de todos estos temas, pero en algún momento nos pudiera estallar la bomba, ¿no? Así es, pero no se ve porque no hemos entrado a esa espiral negativa o ese círculo vicioso que te decía, ¿no? Si perdemos el grado de inversión y nos metemos a este efecto dominó, a esta cadena de eventos negativos, es bien preocupante pues dónde puede acabar, dónde puede parar, ¿no? Y al mexicano de a pie le afecta tanto o más que el que tiene dinero. Entonces, por eso digo, cuando la gente dice a mí, ¿qué más me da que el tipo de cambio suba a 28 si yo nunca voy a Estados Unidos? Pues sí te da, porque pues hay muchísimas cosas que usas en tu vida diaria, que consumes en tu vida diaria, que cotizan en dólares. ¿Y qué crees? Van a subir, porque el tipo de cambio subió. Entonces, no solo afecta al mexicano de a pie, afecta a todo mundo, ¿no? Afecta a toda la cadena de consumidores. Juan, este tema de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones, y que si perdió puntos, ganó puntos, ¿qué significa todo esto? Digo, así como cultura general, pues, primero, ¿qué es el IPC? Es el índice de precios, ¿no? Pero sí. ¿Qué significa? ¿Que sube o que baja? Mira, la verdad es que lo mismo, ¿no? Yo oigo mucho también eso. A mí, ¿qué más me da que la bolsa sube o la bolsa baja? Yo si ni lana tengo para invertir en la bolsa, ¿no? Luego también una apreciación completa y absolutamente equivocada de la bolsa, ¿no? La bolsa es un casino, la bolsa es una feria, la bolsa es un juego, ¿no? A ver, tú cuando vas a la bolsa lo que compras es un porcentaje accionario de las empresas que cotizan en la bolsa. Tú hoy, y déjame hablar de empresas emblemáticas, compras, y vamos a hablar de Monterrey en particular, compras acciones de Cemex, te vuelves accionista de Cemex y estás sujeto a obtener rendimiento y a obtener resultados dependiendo de la actividad de Cemex. Si la construcción reactiva y las cosas mejoran y Cemex vende más cemento, pues evidentemente tu acción, tu precio va a subir y tú como accionista de Cemex vas a tener más dinero porque compraste más barato acciones que han subido. Pero eres socio de Cemex. FEMSA, compras acciones de FEMSA, pues estás comprando acciones de una gran empresa que vende sobre todo bebidas. Conocemos popularmente muchos refrescos, muchas cervezas,
Y si eso funciona, y si eso se sigue vendiendo, y si las ventas con respecto al año pasado crecen, bla, 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 tú eres accionista de FEMSA y te beneficias de esa situación. Y por el contrario, cuando las cosas empeoran o cuando las cosas bajan, en Cemex o en FEMSA, pues tu rendimiento baja. Pero no es un casino, no es un juego. Eres accionista en directo de esas empresas. El índice de precios y cotizaciones, lo que conocemos como el IPC, es un conjunto de 34 empresas que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores que conforman ese índice. Cuando tú oyes que la bolsa subió o que la bolsa bajó, lo que te está diciendo es que las 34 empresas que cotizan en ese índice tuvieron un comportamiento o predominantemente positivo o predominantemente negativo. Cuando las bolsas suben es porque las 34 empresas que están en ese índice, la mayoría, no todas, pero la mayoría subió y viceversa. Cuando la bolsa baja, pues que la mayoría bajaron. Entonces, volvamos al ejemplo de lo que decíamos. Yo no tengo dinero, yo soy humilde, ¿a mí qué más me da que la bolsa baja? Bueno, pues si la bolsa baja quiere decir que la economía de tu país no está bien. Quiere decir que las empresas que conforman de muchos sectores, yo te puse 2 ejemplos, una empresa de bebidas, pero hay empresas de alimentos, hay empresas de entretenimiento, hay empresas de sector turismo, hay empresas aeropuertuarias, hay empresas de automotrices, hay empresas textiles, o sea, hay un sinfín de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, cuando tú ves un comportamiento muy negativo de una bolsa, pues te está hablando más o menos del pulso de ese país. Oye, ¿nos importa o no nos importa? Nos importa a todos. Que puedas invertir o no en la bolsa, ese ya es otro tema. Pero que te importa el que la bolsa vaya bien o vaya mal, te habla de el apetito que hay por invertir en ese país. Déjame ponerlo, tratarlo de sintetizar. Una bolsa que sube, sube, sube y sube, te está hablando de un país que le está ofreciendo a los inversionistas una perspectiva positiva. Una bolsa que baja, 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 es un país que ofrece poco atractivo y que además tiene un futuro poco prometedor, poco halagador. Entonces, no veamos a la bolsa como un indicador de ricos. Veamos a la bolsa como el pulso verdadero de un país, ¿no? Tristemente, la bolsa mexicana no ha tenido un buen comportamiento en los últimos años porque tristemente México hoy no es lo suficientemente atractivo como para atraer inversión. Hay muchas empresas que cotizan en la bolsa mexicana que están bien baratas, pero aún estando baratas no son atractivas porque no les gusta la perspectiva de país. Muy bien. Juan, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Tus datos de contacto para... Juan S. Musi, ¿no? @Juan S. Musi en Twitter. Mi correo electrónico, Juan S. Musi, también, @gmail. Si hubiera alguien que tuviera alguna consulta y darme un poquito más de contexto y demás, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Juan. Dejo la invitación abierta. Ojalá en el corto tiempo nos puedas volver a acompañar para platicar de este tipo de temas bastante interesantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes a todos. Mario, un placer. Gracias a ti. Gracias a todos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.